Ahora bien, Alexander Rondón, Cari Noriega, Cafu Arismendi o Giancarlo Maldonado, todos tienen una característica más o menos parecida, que son de baja estatura. Esto da a entender de que la selección no jugaba al centro porque por habilidades físicas no iba a tener posibilidades de poder ganar. Eh, Esto poniéndolo como contexto, ¿quiénes eran o cuáles eran los protagonistas donde usted dijera, yo en estos voy a basar mi selección? Voy a poner una analogía. Jesucristo decía, Pedro, en ti voy a formar mi piedra para hacer mi iglesia. En mi piedra, o la piedra de Fernando Batista, para el que no lo conozca, es José Salomón Rondón. Todos sabemos que la piedra fundamental de las elecciones es el 23 de la selección. ¿Quiénes eran sus piedras o quiénes eran la piedra fundamental? El equipo trataba de que fuera, que entendiera que era el equipo, pero uno sabía que hay partidos en donde salía una figura y evidentemente ese construía un, un momento que era desequilibrante. Uno tiene que decir que Juan Arango fue el jugador más importante que ha tenido hoy el fútbol venezolano, por lo que estuvo presente en esa fase de transformación del fútbol de nuestra selección. Todos estos jugadores, cada importante, porque eso era lo que nosotros marcábamos, porque no teníamos otro jugador con el pase gol de Ricardo David, no lo teníamos más, pero no teníamos otro jugador que tuviera ese trabajo de caótico, como yo lo llamaba, el caótico, el conector a Gabriel. Era el conector porque aparecía por todos lados y siempre era un jugador de apoyo. ¿Cómo íbamos a dejar al lado a Jorge Rojas si era un jugador que se quedaba por la raya y después terminaba con un pase que era gol? ¿Cómo íbamos a quitarle importancia a Pacheco con esa presión? Los centrales que tenían esa, ¿sabe quiénes tuvieron personalidad para soportar? Porque cuando estamos hablando de tantos jugadores de ataque y quedaban prácticamente esos dos centrales con el mediocentro para soportar la recuperación del arco rival y ellos darle seguridad al equipo, te digo, esa importancia no la podían hacer sino de la calidad de José Manuel y de Alejandro Sichero. O sea, son dos jugadores que fueron bastiones, que nos dieron esa seguridad, ese soporte, esa amortiguación total de un equipo que se daba a la tarea de atacar y que siendo Venezuela, porque si yo te digo Brasil, Argentina, uno sabe que esos equipos llevan a los equipos rivales y los meten atrás a fuerza de fútbol y que los centrales saben que eso es lo normal que esté sucediendo. Pero Venezuela en el 2001 al 2007 poniéndose con ese atrevimiento de jugar en ataque, ¿quién soportaba esto en la cancha? Los centrales, que eran los que trataron siempre de mantenernos y tuvimos muchísimos partidos con el arco en cero. Entonces eso indica de que estos tuvieron un comportamiento. Entonces, cuando te digo, la piedra fundacional era el equipo, pero indudablemente uno tiene que reconocer que Juan, por todo lo que ha hecho, por lo que hizo y por lo que se constituyó, Juan Arango ha sido nuestra piedra fundamental de ese equipo y él y ahora Salomón Rondón los que se han convertido como jugadores de alto nivel. Ok, volviendo a la parte de los delanteros, Mario dibujó muy bien los perfiles frecuentes del delantero en la Vinotinto y la Vinotinto de Richard Páez. Entonces, partiendo de esa base, es curioso cómo la tendencia era esa, y usted mismo lo comentó, buscaba era un falso 9. Ahora, el jugador que usted buscaba para ocupar esa zona, en este caso de falso 9, era porque necesariamente en el sistema hacía falta ese tipo de delantero o porque no había un delantero de características distintas, ejemplo, Salomón Rondón hoy en día, o en su defecto porque Richard Páez consideraba que el tipo de delantero que más le beneficiaba era el falso 9. ¿Cuál era más o menos el razonamiento para elegir el delantero? ¿Era por necesidad o era por darle prioridad a ese tipo de jugador?
como yo fui jugador de fútbol y de fútbol de selección, yo entendí en carne propia que la mejor expresión que el futbolista siente cuando se siente orgulloso de ser futbolista es cuando uno forma parte de un equipo que toca la pelota en forma colectiva y el otro equipo no te puede quitar la pelota, siente una angustia, siente una desesperación, siente frustración. Yo quería tener un equipo que se sintiera orgulloso de sostenerse con el balón, con el manejo de la pelota, y que la llegada de acciones de gol, que al final es lo que resuelve los partidos, se hiciera de una manera de golpe, de toque, de manejo y de pase-gol. No de centros, no de jugadas solamente de tiro libre o de córner. Era un técnico que me gustaba crear acciones en donde finalizara con gol. Eso porque yo lo sentía cuando fui jugador, me sentía totalmente lleno, pleno de sentirme jugador de fútbol de esa manera. Por esa razón, siempre los delanteros que yo busqué en ese momento, por esa parte que decías, no había un centro delantero con una característica aérea, de juego aéreo. Si hubiese tenido un Salomón Rondón, ten la seguridad que Salomón Rondón era un titular también de ese equipo. Y seguramente nos hubiese dado un salto de calidad a otra dimensión de la que logró ese equipo. Ese equipo se quedó porque teníamos muy poca cantidad de jugadores con esa calidad y mucho más con la calidad de juego que yo estaba exigiendo. O sea, porque ser jugador de selección sí se puede llegar, pero hay que llegar es con una calidad de jugadores diferentes, porque con jugadores diferentes como podemos dar el salto al mundial. Entonces, bueno, esa fue la idea. Y fíjate que sí, nosotros comenzamos primero con Caricari y cuando conseguimos a Ruber, que se recuperó de la lesión, ese fue el que le dio un salto de calidad al equipo en ese momento. Y después terminó con Giancarlo Maldonado, que fue un jugador, y después empezaron a llegar los otros, empezó a llegar estos muchachos que tenían condicionamiento de jugadores con calidad y con buen juego aéreo. Entonces, ese estilo hasta llegar a lo que hoy es Salomón Rondón, pasando por Martínez, que es otro jugador que era como un falso nuevo de los que a mí me gustaba para la época. Saludos, habla el José David del presente, el que está editando el video y el que está escuchando la charla otra vez. Una de las cosas que había que acotar, primero para que el video se haga más largo y segundo porque es bueno hablarlo, es que Richard Páez confesó cuál era su predilección en cuanto a la elección del delantero. Y si bien es cierto, Venezuela históricamente tiene más delanteros de baja estatura, ahora mismo, actualmente, se está tomando la elección de buscar jugadores parecidos a Salomón Rondón. ¿Cuántos jugadores como Salomón Rondón, me refiero físicamente hablando, no me refiero en el talento, en la historia, en la jerarquía, eso no está en discusión? Está en discusión las características físicas. ¿Cuántos jugadores como Rondón hay versus cuántos jugadores como Giancarlo Maldonado, Ruber Morán, Alexander Rondón, Cafu Arismendi, entre otros, Buda Torrealba, hay? Creo que Venezuela tiene más de ese sector que del sector Salomón Rondón. Entonces, una interrogante que nos nace después de escuchar a Richard Páez hablar de esto es: ¿debería Venezuela volver a esas bases cuando Rondón se vaya? Por lo que estén atentos aquí en Pásala, porque a continuación, a partir de este video, comienza una serie tratando el tema de los delanteros bajitos. Así que, pendientes.